vamos a poner una médula ósea nueva, y de esta manera, este nuevo sistema inmunológico, esta nueva hematopoiesis que va a tener el paciente, va a tener una actividad contra el tumor. O sea, si esta leucemia llegara a aparecer nuevamente, este nuevo sistema inmunológico lo va a reconocer como no propio y atacaría estas células de la leucemia. El otro objetivo es permitir la administración de quimioterapia en dosis elevadas, evitando de esta forma, evitando una mielodepresión prolongada o irreversible mediante la administración de estas células progenitoras de rescate del propio paciente. Este es el objetivo principal del trasplante autólogo de médula ósea. En este caso, la patología sería diferente, sería el ejemplo un paciente con un linfoma de Hodgkin recaído refractario, en donde vamos a necesitar hacer una quimioterapia muy intensiva, una quimioterapia con dosis que van a producir una mielodepresión prolongada, y que si nosotros no ponemos una médula ósea nueva, sería imposible que nuestro paciente pudiera salir adelante, tendría muchísimas complicaciones, incluso podría morir por esta mielodepresión. Bien, ¿y cuáles serían las variables que vamos a tener en el trasplante? Según el tipo de trasplante, o sea, si el trasplante es autólogo, vamos a utilizar las células progenitoras que son del mismo paciente, entonces el paciente va a ser donante y a su vez receptor. En el halogénico vamos a necesitar un donante sano, o sea, las células progenitoras van a venir de un donante sano y se las vamos a pasar a nuestro paciente con la patología que va a ser el receptor. Dentro de estos trasplantes halogénicos los podemos dividir según la compatibilidad que tenga el donante con nuestro paciente. Si es un hermano gemelo univitelino, va a ser un trasplante singénico. Si el donante es 100% compatible, o sea, es un hermano HLA 100% compatible, es un histoidéntico. Esto únicamente va a ocurrir en los hermanos porque pueden compartir, o sea, pueden ser 100% compatibles. Y podemos tener un hermano que sea 50% compatible u otro familiar, como por ejemplo los padres o los hijos. De esta forma sería un trasplante haploidéntico. Podemos tener un donante voluntario no relacionado, sería un trasplante halogénico no relacionado. Nosotros en la institución podemos realizar trasplantes autólogos y los trasplantes histoidénticos. No tenemos aún la autorización para realizar haploidénticos ni no relacionados. Esos pacientes nosotros los derivamos a otra institución. Bien, también tenemos que tener en cuenta la fuente de estas células progenitoras hematopoyéticas. Podemos obtener las células de sangre medular. Hoy en día está en desuso, pero hay algunas patologías, como por ejemplo la aplasia medular, donde se sigue utilizando. Nosotros vamos a llevar al paciente a quirófano, vamos a realizar entre 2 hematólogos, el paciente en esta foto se puede ver, se encontraría boca abajo, entre 2 hematólogos se hacen las punciones en la espina ilíaca póstero superior, uno de cada lado, con estas agujas, y con una jeringa vamos a ir succionando la médula, o sea, la sangre medular, se pasa en una especie de embudo, que es un filtro, donde van a quedar ahí las espículas, los coágulos, y pasa luego a una bolsa que es la bolsa donde va a tener estas células, y es la que se va a pasar al paciente, o que se va a criopreservar para luego pasarla más adelante. Bueno, y lo más común es de sangre periférica, que es lo que más se utiliza hoy en día. En esta foto podemos ver al donante, donde se les hace la féresis utilizando los miembros superiores. Se coloca una boca de cada miembro superior y se lo conecta a una máquina de aféresis, que es la misma máquina con la cual se realizan las plasmaféresis, las leucoaféresis. Bueno, se filtran las células madres y van a una bolsa que es la que luego se van a criopreservar o a pasar al paciente. Nosotros en el servicio no utilizamos las vías en los miembros superiores, sino que utilizamos un catéter venoso central
que puede ser yugular o subclavio, y bueno, y después el resto es lo mismo, se conecta a la máquina de aféresis. Y también podemos obtener otra fuente, sería la sangre de cordón umbilical, que en el adulto no se utiliza porque es muy poca la cantidad de células progenitoras que podemos contar en la sangre de cordón, sí se utiliza más en pediatría. Según el régimen condicionante es el tratamiento que vamos a realizar previo a la infusión de las células, que puede ser quimioterapia o también puede ser radioterapia. Puede ser mieloablativo, que son las dosis y drogas o radioterapia a dosis altas, donde vamos a producir una mieloablación en el paciente, que si no pasamos luego una médula ósea nueva, el paciente sería imposible que pueda seguir adelante, no recuperaría solo o costaría mucho tiempo con muchas complicaciones. Tenemos los tratamientos de intensidad reducida y los no mieloablativos, que se pueden utilizar en algunas patologías o en pacientes que tienen muchas comorbilidades o que son añosos, podemos utilizar este tipo de régimen condicionante. Bien, y ahora voy a ir explicando las diferentes fases que tenemos de los trasplantes. El trasplante entonces alogénico, como charlamos recién, es el que voy a utilizar un donante y el receptor, que va a ser el paciente. Sería el caso, por ejemplo, de un paciente con una leucemia mieloblástica aguda, en donde tenemos un paciente que tiene una médula ósea que está enferma, y vamos a utilizar la médula del donante. Nosotros, cuando ya sabemos que el paciente puede llegar a requerir un trasplante, estudiamos a los hermanos primero, hacemos el estudio de histocompatibilidad y vemos cuál de todos ellos puede ser el posible donante. Seleccionamos al mejor donante y vamos a empezar a hacer los estudios pretrasplante, tanto al donante como al paciente. Y en el paciente, bueno, vamos a necesitar conocerlo a fondo el paciente, vamos a necesitar un laboratorio con una química, hepatograma, función renal, proteinograma, hemograma, coagulación, estudio endocrinológico, serologías virales, HIV, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, estudiamos Chagas, Epstein-Barr, herpes, toxoplasmosis. Bueno, vamos a hacer ecografías abdominal, radiografías de tórax, de senos paranasales, hacemos una evaluación cardiológica, lo ve también un neumonólogo, a las pacientes mujeres ginecología, a los varones urología y odontología. Nosotros necesitamos tener un paciente que llegue al momento del trasplante en forma programada y de la mejor condición posible. Entonces, si vemos que el paciente tiene algún problema odontológico, lo tenemos que resolver antes de llevarlo a la internación de trasplante. Bien, una vez que lo internamos al paciente, y hoy en día, por la pandemia COVID, también se interna el donante. Antes, el donante se quedaba en la casa, hacía el filgastrin en la casa, y ahora lo internamos. Le hacemos un hisopado para coronavirus previamente, una vez que lo tenemos negativo, empezamos con todo el régimen. Entonces, al donante lo que vamos a hacer es estimular con filgastrin, que es factores estimulantes de colonias granulocíticas. Vamos a estar estimulando esa médula para que las células progenitoras salgan a sangre periférica y las podamos recolectar. Le vamos a colocar un catéter venoso central, y vamos a hacer la recolección, como les expliqué previamente, con la máquina de aféresis. Mientras tanto, al paciente le vamos a realizar un régimen condicionante, que puede ser quimioterapia o radioterapia. Entonces, vamos a contar como día 0, esto está estandarizado a nivel mundial, siempre se cuenta día 0, el día que se infunden las células progenitoras. Hacia atrás se cuentan siempre en negativo y hacia adelante siempre en positivo. Entonces, vamos a realizar un régimen condicionante que depende de la patología del paciente. El día 0 vamos a hacer la infusión de las células, y luego lo que va a pasar, que esto es lo más importante porque es cuando generalmente nosotros le pedimos la interconsulta a clínica de infectología, es cuando el paciente empieza con la inmunosupresión.
Con esta quimioterapia vamos a hacer que empiece a haber un descenso de glóbulos blancos, glóbulos rojos y de plaquetas. Entonces, más o menos a partir del día 3, 4 en adelante, empieza a haber un descenso muy marcado. Generalmente al día 7 es cuando tenemos mayor pancitopenia, y en nuestros pacientes pueden aparecer fiebre, que esta fiebre se puede ver principalmente infecciones intrahospitalarias, o también puede deberse a la misma infusión de las células, a una respuesta inflamatoria. Pueden presentar diarrea, pueden presentar sangrados. En estos momentos generalmente los pacientes necesitan transfusiones. Nosotros consideramos la necesidad de transfusiones, bueno, según el frotis, nosotros hacemos el frotis y vemos, según el recuento de plaquetas, los pacientes con menos de 10.000 plaquetas realizamos transfusiones de plaquetas. Generalmente hacemos de donante único de plaquetas, siempre irradiadas y filtradas. Vamos a hacer transfusión de plaquetas si están entre 10.000 y 30.000 plaquetas, pero el paciente tiene fiebre o tiene algún sangrado, y más de 30.000 generalmente no transfundimos, excepto que tenga alguna complicación. Los glóbulos rojos, bueno, transfundimos con valores de hematocrito por debajo de 21 y hemoglobina por debajo de 7. Y bueno, y es importante en estos momentos, cuando ya involucramos al servicio de clínica, en estos casos el tema de la fiebre, son pacientes que van a estar neutropénicos y que no van a tener toda una clínica de, por ejemplo, de una neumonía, o cuando aparece una lesión en piel, es una lesión muy, muy chiquitita, pero que esa lesión chiquitita, un forúnculo o una foliculitis, a la mañana puede a la tarde ya ser una lesión mucho más extensa, y a la noche el paciente puede tener un shock séptico y terminar en terapia con inotrópicos intubados. O sea, pueden tener esos desenlaces, entonces siempre tenemos que estar muy atentos, hacer un examen clínico muy exhaustivo y poder ver principalmente las lesiones en piel, interrogar bien al paciente. Igual estos pacientes ya saben que nos cuentan todo lo que les pasa, lo nuevo, algún dolor, nos vienen contando todo siempre, porque son pacientes muy lábiles y que ante una mínima lesión en piel, en 12 horas puede ser catastrófico. Y otra de las complicaciones que puede aparecer en este momento en el trasplante alogénico es el H agudo, que es la enfermedad injerto contra huésped. Bueno, la enfermedad injerto contra huésped ocurriría en los pacientes con trasplantes alogénicos, donde este nuevo sistema inmunológico, o sea, esta nueva médula que le pasamos a nuestro paciente, puede reconocer como extraño, como no propio, las células del propio paciente, que sería el huésped. Entonces puede atacar a las células cutáneas, intestinales, hepáticas, y producir el injerto contra huésped, por ejemplo, cutáneo, que lo que vamos a ver principalmente son lesiones en la piel, lesiones eritematosas, pueden ser pruriginosas, principalmente aparecen a nivel de las por detrás de las orejas, en las muñecas, entre los dedos, bueno, o en cualquier parte de la piel. Eso lo tenemos que ver todos los días. El injerto contra huésped hepático principalmente va a producir un aumento de la bilirrubina. El injerto contra huésped intestinal principalmente va a producir diarrea. Y para que no ocurra todo esto, utilizamos la profilaxis. Nosotros en el servicio utilizamos ciclosporina y metotrexato. Bien, y después vamos a ver un ascenso de las células, el paciente se va recuperando, y una vez que recupera los valores normales, deja de hacer fiebre, está sin antibióticos, recupera el apetito, ya podemos externarlo. Y después vamos a seguir con los controles de alta, con el manejo de las infecciones a largo plazo, la profilaxis, que bueno, eso ya es manejo del hematólogo. Y tenemos el trasplante autólogo,
que bueno, es diferente porque en el trasplante autólogo solamente tenemos al paciente. O sea, primero recolectamos y después pasamos las células. Entonces, como en el halogénico vamos a hacer los estudios pretrasplante, que son exactamente los mismos que hacemos en el halogénico. Bien, y vamos a hacer primero una movilización de las células progenitoras. Entonces vamos a internar al paciente, le vamos a realizar una quimioterapia, que es una quimioterapia de movilización. El objetivo es lograr que estas células progenitoras se movilicen. Cuando ocurre el nadir, estimulamos con filgastrin, y esto hace que las células salgan a sangre periférica y las podamos recolectar. Entonces vamos a recolectarla conectando al paciente a una máquina de aféresis, como expliqué previamente, y esas células se van a criopreservar y almacenar en el ultrafreezer a menos 80 grados. Y luego vamos a internar a nuestro paciente, que eso puede ser al mes siguiente o bueno, cuando se decida, se interna, y esto es muy similar a lo que pasaba con el trasplante halogénico. Vamos a colocar un catéter venoso central, vamos a realizar un régimen condicionante, que eso depende de la patología del paciente. El día 0 vamos a hacer la infusión de las células progenitoras, y luego va a ocurrir este descenso de las células. En el autólogo generalmente lo que vemos es que más o menos al segundo o tercer día empieza el descenso, el día 7 es el momento donde el paciente tiene mayor aplasia, y ya el día 10-12 empieza a aumentar, y hacia el día 14-15 ya tendríamos valores casi normales. Entonces, en este momento de mayor vulnerabilidad del paciente puede aparecer fiebre, diarreas, infecciones, sangrados, y es cuando realizamos las transfusiones con los mismos criterios que en el halogénico. Y una vez que el paciente recupera, ya lo podemos externar. Bien. Bueno, Ir, muchas gracias. La verdad que muy claro. Y ahí, no sé, bueno, dejamos abierto para preguntas. Sí. Eh, yo en particular tengo una, una duda, porque nosotros cuando estábamos de guardia, cuando hacían el trasplante, nos llamaban como médicos de piso por eventuales complicaciones. ¿Qué complicaciones agudas hay en el momento del trasplante de médula? En el momento de la infusión de las Sí, células. sí. Sí, bueno, es diferente según si es autólogo o halogénico, esto no lo nombré en la charla. En el trasplante autólogo, donde vamos a criopreservar las células, van a estar congeladas en el ultrafreezer, se hace un proceso donde se utiliza el dimetilsulfóxido, que es un conservante que hace que la célula no estalle. Ese conservante puede ser tóxico, o sea, es tóxico en el momento de la infusión. Por eso van a ver que si van 2 o 3 horas después del trasplante, van a sentir un olor muy particular que lo da el dimetilsulfóxido. Bueno, y ese dimetilsulfóxido puede producir náuseas, vómitos, mareos, puede producir arritmias, eh, bueno, tos. Generalmente no son síntomas graves, y al disminuir o sea, al descender la velocidad de infusión, los síntomas pasan. Podemos hacer Reliberan o bueno, lo que sea necesario. O sea que, Son principalmente esos síntomas. Puede producir también hipotensión. eh, bueno, en algunos pacientes, si son más añosos o tienen una insuficiencia cardíaca, al pasar digamos, al ir pasando las células, podemos producir una sobrecarga hídrica, y bueno, con todos los síntomas que puede dar un edema agudo de pulmón. bien, bárbaro, porque sí, eso, digamos, yo me acuerdo que en su momento las complicaciones que uno tenía que tener en cuenta eran las arritmias, pero es como que, bueno, más que nada, si ahora se va a activar mucho más lo de trasplante, los chicos van a estar de guardias,
Sí, tener en cuenta eso por las posibles complicaciones que tengan, qué es lo que más van a ver en lo que es el trasplante en sí, en lo agudo, y después, bueno, obviamente veremos todas las complicaciones o no de los días post trasplante, ¿no es cierto? Eh, sí, sí. y en la evaluación que le hacen previo, ¿le piden PPD o no? Porque No, viste que es bien específica, no sé. Pero sí, me queda no, esa duda por si me llega al consultorio alguno. sí, no, no, no le pedimos. Bien, bien, bien. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Carolina, Ángel, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Hola, Bien. ¿cómo estás? Una de las cosas que sería útil ahora cuando nosotros implementemos más el halogénico, hacer una evaluación bien profunda de la parte neumonológica del paciente, porque eso no, tiene que estar muy bien evaluado, no solamente con la espirometría, sino con la difusión por ahí del dióxido de carbono, creo que se llama, sobre todo en el tema del halogénico, porque eso hay que implementarlo mucho por la toxicidad que puede tener a largo plazo o a mediado plazo un trasplante, ¿no? Eso es bastante importante. Y una de las cosas que también quería recalcar, esta cuestión de la presencia de los clínicos, del residente de clínica, durante la infusión y el sostenimiento del paciente, porque bueno, se ha visto, como dijo muy bien Virginia, paros cardíacos, convulsiones, son los menos casos, inclusive a las horas posteriores. Por eso nosotros a las 2 o 3 horas le pedimos otra vez el medio interno, le pedimos todas las funciones hepáticas y demás a tener muy en cuenta. Pero la evaluación cardiovascular y neumonológica antes del trasplante y inmediatamente después es una cosa muy válida porque las complicaciones pueden ser bastante severas. Y como dijo muy bien Virginia, por ahí el bicherío, hablando mal y pronto, que puede tener el paciente o las complicaciones de tipo infectológica, muchas veces pasan por el pulmón, ¿no es cierto? Que neumonías, neumonitis, infecciones de tipo micológica, etcétera, ¿no? Es una función muy importante la del clínico allí. Sí, 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 totalmente. Sí, a mí cuando en el PowerPoint, que la verdad que Vir, te felicito, muy claro porque es un tema que no lo vemos tanto y como clínicos tenemos muchos pacientes y la verdad que tenemos que estar bien informados sobre esto. Me llamó la atención el tema de la evaluación neumonológica. No sabía, nunca me llegó ningún paciente, está bien que recién arranco, pero bueno, no, es verdad que no tenemos tantas evaluaciones neumonológicas de los que son trasplantados de médula, no así como nos pasa con los pretrasplantes hepáticos o los cardíacos. Entonces, a lo mejor sí tengamos que implementar, digamos, en conjunto algo más, digamos, para seguirlos bien de cerca y sí, tienen que tener por lo menos una espirometría y si la espirometría está alterado, una difusión de monóxido para evaluar la Mm. funcionalidad pulmonar. Lo Sí, podemos sí, hacer. me parece muy bien. Yo creo que el servicio de hematología, inclusive la parte de trasplante, más eso, tiene que tener así como una buena coordinación, tanto la parte cardio-oncológica como la parte neumonológica, hematológica, digamos, porque muchas cosas pasan por el pulmón. Y otra de Sí, las después las cosas que va. complicaciones, sí. Exactamente. Sí, Y a veces nos ha pasado a mí, aparece en esta placa una manchita que puede ser que la haya tenido antes o no la tuvo, es de la discusión salomónica que por ahí estudiado previamente y seguido pienso que puede ayudar mucho, ¿no? Y hacer como un equipo de trabajo en el cual el paciente vaya a tal neumonólogo en nuestra mano derecha, a tal cardiólogo como mano derecha, porque nos sí, Porque no todos están habituados a trasplante. O sea, nosotros también
tenemos que hacer una gran experiencia. Nosotros aspiramos al trasplante haploidéntico, al trasplante no relacionado, que eso nos va a llevar muchos años, porque tenemos que hacer mucha experiencia. Primero en el autotrasplante, en el halogénico, y después alargarnos a más trasplantes más complejos, con más complejidad y más compromiso del clínico. Es donde el residente tiene que estar al pie del cañón, ¿no? Sí, sí, totalmente. Son pacientes que tenemos y los vemos continuamente. Y también me pareció también bueno lo del esquema, que muchas veces ustedes cuando vamos y les interconsultamos, hablamos del paciente, ustedes nos cuentan cuántos días lleva más, 10 días, no sé, del post-trasplante, y bueno, por ahí los chicos que están arrancando ahora no lo saben, y la explicación esa está bien, está muy bueno para saberlo. Sí, lo que les iba a preguntar también es eso, es por qué no se puede hacer trasplante no relacionado a idéntico, es porque requiere más experiencia. Sí, sí, Bien. necesitamos tener la habilitación por el INCUCAI, que bueno, todavía no lo tenemos. Es cierta cantidad de trasplantes, cierta cantidad de experiencia para que lo aprueben. Bárbaro. Y una última pregunta, ¿filgastrin o estimulante de colonia post, digamos, trasplante se deja o no se deja, o se espera que la médula arranque sola, como Sí, cuando están tan neutropénicos? generalmente se espera a que la médula arranque sola, pero según la patología del paciente, según la edad y las comorbilidades, se puede empezar a partir del 7º día, y si el paciente está séptico, sí o sí empezamos antes. Ah, bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, muchas gracias, Virginia, por la bueno, charla. gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa te preguntaremos Gracias. por los pasillos. Les mando un saludo a todos y gracias por estar. Bueno, gracias. Gracias a vos. Chao, Adiós. chao. Adiós.